Bienvenidos. Continuaremos con el modelo de sociedades y el quinto tema a tratar es tipos de sociedades. Analizaremos las principales características de las sociedades, que son razón social, número de socios, cómo se constituye o transforma, duración, capital, administración, responsabilidad y cualquier otra que podamos mencionar. La primera sociedad que analizaremos es las sociedades anónimas. Su razón social es el nombre más la palabra sociedad anónima o la sigla SA. El número de socios es mínimo 5 y se constituye mediante escritura pública o documento privado siempre y cuando cumpla con los requisitos de la Ley 1014 del 2006. Su duración es el tiempo fijado y su capital se divide en acciones de igual valor representadas en títulos, que son libremente negociables, con algunas excepciones que consagra el Código de Comercio. El capital está conformado por un capital autorizado, suscrito y pagado. El autorizado es la cuantía que fijan los accionistas como tope máximo para capitalizar la sociedad. El capital suscrito es la parte del capital autorizado que los accionistas se comprometen a pagar a plazos, máximo 1 año, contados desde el momento de su constitución, y que debe ser mínimo la mitad del autorizado. El capital pagado es la parte del capital suscrito que los accionistas efectivamente han pagado y que han ingresado a la sociedad. La administración es en la junta directiva y o el representante legal. La responsabilidad de los accionistas es hasta el monte de los aportes de los accionistas. Y en este punto, en este tipo de sociedades es bueno resaltar que el revisor fiscal siempre es obligatorio, sin importar el patrimonio. La sociedad limitada, como segunda sociedad que analizaremos, es el nombre más la palabra limitada o la sigla LTDA. Sus socios deben ser mínimo y máximo 25 y se constituye otra forma mediante escritura pública o documento privado siempre y cuando cumpla con la Ley 1014, los requisitos de la Ley 1014 del 2006. La duración es el tiempo fijado y su capital son cuotas o partes de igual valor que se deben pagar totalmente al momento de constituirse la sociedad. Toda cesión se debe hacer mediante una reforma estatutaria y en caso de que muera uno de los socios, continuarán con sus herederos salvo estipulación en contraria. La representación está en cabeza de los socios salvo que estos deleguen a un gerente o un tercero. La responsabilidad de los socios es hasta el monte de sus aportes. No obstante, en los estatutos se puede pactar que alguno de los socios tenga una mayor responsabilidad, sin comprometer de que sea de una manera indefinida o ilimitada. La sociedad con la que continuamos es la sociedad colectiva, y es el nombre y o apellido de la persona, más la palabra y compañía. El número de socios es mínimo, el mínimo es 2 y no tiene un límite máximo. Se constituye mediante escritura pública o documento privado, si cumplen con los requisitos de la Ley 1014 del 2006. La duración es el tiempo fijado y su capital es el aporte de los socios en dinero o especie que ellos hagan. La administración está a cargo de los socios y estos pueden delegar. Y la responsabilidad de los socios es solidaria e ilimitadamente cuando es en operaciones sociales que se encuentran consagradas dentro del Código de Comercio. Cuando es en obligaciones laborales, son solidariamente responsables de las obligaciones hasta el límite de la responsabilidad de cada socio. Y en las responsabilidades tributarias establece que los socios responden solidariamente por impuestos, actualizaciones de intereses a prorrata de su aporte durante el respectivo periodo del año anterior. Es importante tener en cuenta que cuando un cedente o cuando se venden los aportes de uno de los socios, ésta queda liberado de las obligaciones inmediatamente anteriores de 1 año posteriormente del momento de la inscripción. Se disuelve esta sociedad por muerte o incapacidad de un socio, por la declaración de quiebra de uno de los socios o por el embargo y remanente de intereses de uno de los socios. La otra sociedad es la comanditaria. Y la comanditaria es un tipo de sociedades que son personalistas, en las que coexisten siempre 2 tipos de socios, el socio gestor y el socio comanditario. Dentro de las comanditarias encontramos 2 tipos de sociedades. En comandita simple
que es el nombre completo o el apellido de la persona más la palabra y compañía más S en C, sociedad en comandita. El número de socios mínimo es un gestor y mínimo un comanditario. Se constituye por escritura pública y o documento privado, siempre y cuando cumpla con los requisitos que establece la ley. La duración del tiempo es el fijado. El capital de los socios en la comandita simple son aportes de socios, se forma por aportes de socios comanditarios y o gestores. La responsabilidad de los gestores es solidaria e ilimitada, y de los comanditarios según sus aportes. La sociedad en comandita por acciones. Su nombre es el nombre más la sociedad en comandita por acciones o SCA. El número de socios es mínimo y máximo 5. Se constituye mediante escritura pública. La duración del tiempo es el fijado, el capital son acciones, la administración está a cargo de los socios gestores y la responsabilidad de los comanditarios es limitada y de los gestores ilimitadamente. Es importante tener en cuenta, o para resumir con respecto a las sociedades en comandita, es que la comandita simple se vive en cuotas o partes de interés, mientras que la comandita por acciones en acciones representadas en títulos de igual valor. En la comandita simple, la cesión de cuotas o partes de interés se efectúa por escritura pública, cuando los socios colectivos pretendan ceder su parte de interés. Siempre van a necesitar la aprobación unánime de todos los socios. Y si se trata de un socio comanditario, se requiere el voto unánime de los comanditarios. Mientras que en la comandita por acciones, la cesión de cuotas o partes de interés es libre, a menos que se pacte el derecho en preferencia. En la comandita simple, los socios se rigen por las normas de la sociedad de responsabilidad limitada, mientras que la comandita por acciones se rigen por las normas de la sociedad anónima. En la comandita simple, la sociedad se disuelve por pérdidas que reduzcan el capital a la tercera parte o menos. En la comandita por acciones, cuando se reduzca el patrimonio neto a menos del 50% del capital suscrito. Otro tipo de sociedades es la sociedad por acciones simplificada, que es actualmente la más utilizada porque es la menos rigurosa, y es el nombre de la sociedad más unido a la palabra SAS, sociedad por acciones simplificada. El número de socios mínimo es 1. Se constituye por escritura pública y o documento privado. La duración del tiempo es fijado por los socios. El capital es un capital autorizado, suscrito y pagado, tal como se los expliqué en la primera sociedad, donde se habla que el autorizado es el que fija un tope máximo que se quiere capital la sociedad. El suscrito es el capital autorizado que los accionistas se comprometen a pagar a plazo. Y el pagado es la parte del capital suscrito que los accionistas efectivamente han pagado. La administración está a cargo de la asamblea, junta y o representante legal. Y la responsabilidad es hasta el monto de sus aportes, excepto si se dan cuenta o si se percibe que la sociedad fue constituida para realizar fraudes. El revisor fiscal es voluntario, excepto cuando se tienen unos activos brutos que la ley determina al 31 de diciembre del año anterior. Hay otro tipo de sociedades, sociedades de hecho, empresas asociativas de trabajo, sociedades de economía mixta y sociedades extranjeras, que para el caso que nos corresponde no son necesarias explicar. Muchas gracias.